Bendiciones, mi hermano. La paz esté con todos nosotros. Hoy continuamos con la reflexión que venimos haciendo al profeta Jonás. Y estamos en el capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Y dice, Jonás sintió un gran disgusto y se enfureció. Pero Yahvé le dijo, ¿te parece bien enfurecerte así? Jonás salió de la ciudad y se instaló a oriente. Allí construyó una choza y se sentó a su sombra para ver qué sucedía con la ciudad. Y Yahvé replicó, tú te compadeces por un resino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció. Y no voy yo a compadecerme de Nínive, la metrópoli, donde viven más de 120,000 personas que no distinguen del bien y del mal, y una gran cantidad de animales. Lectura tomada del libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Todos sabemos ya que Jonás en primera instancia se niega a hacer la voluntad de Dios y que eso impacta de manera negativa a los que lo rodean. Luego vemos cómo en el capítulo 2 él reconoce su falta y reconoce que quiere hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 3 ya está Jonás predicando el mensaje que Dios le había mandado a los ninivitas, a lo cual los ninivitas responden de una manera positiva, responden de una manera adecuada y entran en arrepentimiento a través de unos signos que explicábamos en el video anterior. Hoy vemos cómo Jonás no acepta la voluntad de Dios, cómo Jonás en su interior no acepta que Dios hubiese perdonado a ese pueblo. Hay dos puntos de vista que marcan de manera muy importante este capítulo. El primero de ese es que Jonás se enfurece y se enoja contra Dios porque había un árbol que le estaba dando sombra y de repente este árbol simplemente se secó. Y Jonás se enfurece por eso ante Dios a tal punto que desea morir. A lo cual Dios le explica que ese árbol él no lo ha plantado, que no hizo nada para que creciera y aún así Jonás siente compadecencia de ese árbol y que Dios debe compadecerse de Nínive, que son personas que se han arrepentido. Hoy en día hay muchas personas, muchos activistas que se encargan de defender los derechos de los que no se pueden defender, es decir, de la fauna y de la flora, de los animales silvestres, de los animales domésticos, de las plantas, de los árboles, de los bosques. Hoy en día hay mucho de esto, lo cual es importante porque todos los seres vivientes, independientemente de su especie, son de vital importancia. Y si no hay un control, vamos terminando en enviarlos a la extinción. Ya hay muchas especies que quedan muy pocas, que están en vías de extinción. Hay otras que ya se extinguieron, que ya no se ven. Pero hay personas que se dedican a esto y eso es muy importante. Es de vital importancia que existan personas que se preocupen por la fauna y por la flora, que se preocupen por mantener los bosques, ya que son los que nos permiten respirar aire puro, que se preocupen por la pesca deliberada, por la caza deliberada. Eso es importante. Pero muchos de estos activistas que hoy en día los vemos en todas las redes sociales defendiendo a capa y espada a los animales, a los menos protegidos, a las plantas, a los árboles, a la vegetación, se alegran cuando los gobiernos proclaman una ley a favor del aborto. Eso es totalmente ilógico. Porque está bien que en tu interior esté el defender a capa y espada a los animales. Digamos que a ti te encantan las mascotas, nuestros amigos, los perrunos, los perros, los gatos. Digamos que tú eres de ese tipo de personas. ¿Cómo puedes tú alegrarte que el gobierno de tu país salga con una ley que aprueba el aborto? Si el bebé también es un ser viviente y también tiene derecho a vivir. De la misma manera como tú defiendes los derechos de los animales, deberías salir también a protestar por defender los derechos de las personas. Sí, está bien que hay personas que actúan equivocadamente, que actúan hostilmente y que generan un caos, pero no todos son así. Y ahora,
que vengan en el vientre de mamá no quiere decir que van a venir así. Entonces, yo reprocho eso. Porque si hay activistas que salen a defender el medio ambiente, que salen a defender los animales, ¿por qué salen a alegrarse cuando sale una ley a favor del aborto, cuando sale una ley a favor de la eutanasia? ¿Por qué sale cuando sale una ley a favor del control de la natalidad? No debería ser así. Es lo que está pasando aquí en Jonás. Jonás se compadece, siente misericordia, siente lástima, porque un árbol, el resino es un árbol, ha muerto y le reclama a Dios de tal punto que quiere morir porque ese árbol ha muerto, pero no es capaz de sentir un poquito de misericordia, un poquito de lástima por Nínive, donde Dios le dice hay más de 120,000 personas y animales. Y animales. Entonces, hoy en día que estamos tan alzados en armas a favor de la fauna y de la flora, también deberíamos estar en favor, alzados no en armas, no, estoy hablando literalmente, metafóricamente, ¿no? Deberíamos alzarnos por una voz de protesta a favor de la vida, de la conservación de la vida en toda su especie. No estigmatizar a estos, no a estos, no. Si yo soy un activista y estoy a favor a defender los derechos de los árboles que tienen derecho a vivir por el gran beneficio que nos traen, también debería salir a favor de defender la vida de los animales, la vida de las personas. No puedo ser una persona de doble cara, salir a defender las plantas y los animales y alegrarme cuando una persona fallece, cuando condena a una persona a muerte, por más mala que haya sido, cuando se aprueban leyes a favor del aborto, leyes a favor de la eutanasia, leyes a favor del suicidio asistido. Hay que ser claro, querido hermano. No podemos ser personas de doble cara y darnos las de activista defendiendo a los menos favorecidos y alegrarnos cuando hay leyes de este tipo. Igual cada quien tiene su manera de pensar, su manera de comprender la vida, pero es lo que hoy plantea la palabra de Dios. Debemos sentir compasión y misericordia por todo lo que nos rodea. Si tú te preocupas por la vida humana, no debe alegrarte que maten a un perro, no debe alegrarte que le coloquen una inyección a un animalito para que se muera, no debe alegrarte que si va por la calle y una moto atropella a un perro, tú te alegras o simplemente no sientes nada. Si tú eres una persona realmente cristiana que se identifica con el cristianismo, con el actuar de Dios, todo ser viviente, independientemente de su especie, debería ser de importancia y de interés para nosotros. Nadie está excluido de la misericordia de Dios. Y los animales, las plantas, fueron criadas por Dios y fueron creadas por Dios. Y Él, en su infinita misericordia, también siente compasión de ellos. Recuerda en el pasaje del diluvio, cuando Dios envía estas fuertes aguaceros por la maldad del hombre, luego dice que se arrepiente de haber hecho lo que hizo a su creación y que no lo volvería a hacer. Dios siente compasión de la vegetación, de los animales que se quedaron en el diluvio porque no eran culpables, eran inocentes. No por la culpa de uno tienen que pagar todos. No debería ser así. En otro aspecto que podremos ver esta lectura es el siguiente. Jonás anuncia una palabra, anuncia un mensaje, pero Dios es el que actúa. Tú y yo somos profetas en la medida en que vamos por ahí anunciando la buena nueva, pero nosotros no somos los que actuamos. Es Dios el que actúa. Por eso hay muchos hermanos que andan por ahí anunciando sanidad a una persona que se encuentra enferma y esa persona no se sana. Entonces esa persona y esos familiares se salen de la iglesia porque nosotros como predicadores, como evangelistas, como entes y referentes en la iglesia, no podemos ir por ahí de una manera deliberada anunciándole sanidad y prosperidad, porque a veces eso es lo que quiere escuchar la gente. La gente cuando tiene una enfermedad quiere escuchar que se va a sanar. La gente cuando tiene una crisis financiera quiere escuchar que en poco tiempo va a salir de ahí. Y eso a veces no es el querer de Dios. Pero nosotros caemos en el error de decirle lo que la gente quiere escuchar,
como muchos profetas en la era de el pueblo de Israel, anunciaban lo que el pueblo quería escuchar, mas no lo que Dios quería decir. Si tienes hoy un hermano que se encuentra enfermo y te ha pedido oración, que se encuentra en una dificultad y te ha pedido oración, no vayas de una manera deliberada anunciándole de una vez sanación y prosperidad, porque estarías alejando a un hermano si eso no se le da. Ora por tu hermano y dile que tenga paciencia en el proceso en el que Dios lo tiene. Porque hay procesos en nuestra vida que no son de un día para otro, que no son en un pestañear o en un abrir y cerrar de ojos. No, hay procesos en nuestra vida que se toman tiempo. Tiempo para que entendamos cuál es el querer de Dios. Así que nosotros, como profetas, como evangelistas, como predicadores, como anunciadores y como conocedores de la palabra de Dios, como referentes para aquellos que no la conocen, debemos ser cuidadosos y no ir de una manera deliberada anunciándole prosperidad, anunciándole sanación, anunciándole liberación a todo el que nos encontremos. ¿Lo podemos bendecir? Sí, pero cada uno tiene que vivir su proceso. Y yo no soy quien para interrumpir el proceso que Dios tiene con ese hermano. Por eso a veces hablamos mucho y sucede poco, porque son puras palabras mías y no palabras de Dios. Freno a la lengua como predicadores, como pastores que a veces somos. Seamos cuidadosos de lo que vamos a decir, que siempre hay que confiar en el proceso de Dios. No porque te invitan a una casa que de pronto tiene problemas de espíritu, ya tú vas ahí a hacer una liberación, ojo con eso. Ojo con eso, no porque te invitan a orar por un enfermo, ya tú le vas a ir a declarar sanidad, sanidad en el nombre de Dios. Ojo con eso, porque es el proceso que Dios va a enviar a esa persona y a esa familia. Tú ve y anuncia que Dios es misericordioso, que Dios a todos nos ama, que Dios está pendiente de todos nosotros, pero la sanación, la liberación y la prosperidad viene de Dios. ¿Que hay que pedirla? Sí. ¿Que hay que insistir? Sí. Pero no es por ahí como dicen a veces, yo declaro, ojo con lo que declaras, que lo único que puedes hacer si no sucede lo que declaras es ahuyentar a ese hermano de Dios. Y por eso nos van a pedir cuentas. Por cada palabra que tú y yo lancemos, nos van a pedir cuentas. Nosotros simplemente somos mensajeros y Dios es el que actúa. No por mucha palabrería va a suceder el milagro. El milagro sucede cuando Dios tiene predestinado que ese proceso se dé. Tú y yo simplemente anunciemos la misericordia de Dios, la abundancia de Dios, el amor de Dios, que lo demás es de Dios, depende del actuar de Dios. No nos metamos, como dice ese refrán, en camisa de 11 balas y andemos echándonos compromisos por andar declarando y declarando cosas que no suceden. Seamos cuidadosos de lo que decimos y anunciamos. Entonces, estos dos puntos de vista de ver este libro del profeta Jonás, desde el punto de vista de que todos los seres vivientes somos importantes, de que si soy un activista por la naturaleza, de que si soy un activista por los animales, también debería ser un activista por los seres humanos, de que cuando se proclame una ley de muerte para cualquiera de los seres que viven, yo debería salir a defender sanamente el derecho a la vida que todo ser viviente tiene. Todo ser viviente tiene derecho a vivir en cualquiera de su especie, llámese planta, llámese tigre, león, serpiente, llámese persona. Todos tenemos derecho a vivir.
Así que mi hermano, levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día grande, hoy es un día bendecido por Dios.